Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo de cuándo se debe sacar la cinta de injertar. Un vídeo explicativo. Y nada, aquí estamos viendo los injertos. Y bueno, quise hacer un vídeo de más o menos para que tengáis idea de cuándo se debe sacar lo que es la cinta. La cinta con la que se hace pues el injerto, o sea, ahí lo estamos viendo. ¿Cuándo se debe de sacar? Pues es que eso depende porque claro, por ejemplo, aquí en este caso que estamos viendo, no es lo mismo porque fíjense el tronco que tiene, o sea, ustedes imagínense ya la raíz que hay ahí, por eso los injertos van tan rápido, porque el patrón, o sea, donde se impuso la púa, ahí se ve el tronco que tiene y se ve la raíz que tiene, entonces va a brotar más rápido. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, en esta planta que en una planta pequeña de vivero, por ejemplo. Pero bueno, podemos hacernos unas ideas. Aquí estáis viendo más o menos lo que es ya tenemos que ver que haya una cicatrización, que haya una cierta cicatrización, casi que esté casi todo cicatrizado lo que es el corte donde se unió la púa, o sea, donde está la cinta, justo donde está la cinta, pues ahí que se vea como tenemos la cinta que es transparente, esta es cinta de injertar, es recomendable usar esta cinta, ¿por qué? Pues porque es transparente y podemos ver la cicatrización del injerto y porque también es un poco flexible, o sea, esta cinta también cuando el injerto, pero un poco, no, tampoco tanto, o sea que cuando el injerto va a empezar a engordar, a ensanchar por ahí, la cinta es un poquito flexible, entonces pues tiene esa particularidad. Entonces ahí estamos viendo ya y se empieza a apreciar ahora que estoy empezando a desintar, a sacar el plástico, cómo ya está prácticamente todo el injerto, ya está prácticamente todo cicatrizado. A ver, vamos a tener alguna referencia. Es que esto es difícil, es que depende del patrón. Cuanto el patrón más grande es, pues más rápido va a desarrollarse el injerto. Entonces no es lo mismo, como estaba diciendo antes, no es lo mismo en una planta de vivero que vienen en esas bolsas negras, que es una planta pequeña que no tiene mucha raíz, pues tarda más. Pero una vez que se vea el injerto cicatrizado, o sea, una vez que ya se vea la púa que pegó, ¿veis? Ahí veis que está cicatrizado, pero tampoco que está súper cicatrizado eso, súper fuerte, ¿sabes? Tampoco es que se ve, ahí lo estáis viendo, tampoco se ve, todavía se ve eso todavía un poco tierno, pero nada, ya es ideal para sacar el injerto porque si seguimos con la cinta, lo primero, ya se empieza a estrangular. Como dije antes, la cinta es un poquito flexible, pero no tanto. Entonces, el injerto, si lo dejas más tiempo, se va a empezar a estrangular. Y lo segundo, ahí ya lo podemos apreciar que se ve, tenía hasta algunas cochinillas y se empieza a crear algo de humedad en el injerto. Porque claro, eso, démonos cuenta, es una planta, eso respira, ¿no? Las plantas no tan solo respira por la hoja, también respira por ahí, por toda la zona verde de la planta. O sea, por ese tallo, la planta también respira por ese tallo. Y esa zona que está con ese plástico, por ahí no puede respirar. ¿Veis? ¿Veis lo blanco? Eso ya empieza a ser cochinilla, tenía alguna cochinilla por ahí. Y eso es de la humedad, de la misma humedad de la planta, de que no puede respirar por ese plástico, pues se puede crear ahí una humedad que puede dar lugar a hongo, puede dar lugar a enfermedad. Entonces por eso es bueno, no tan solo por el que se estrangule el injerto, sino porque se crea esa humedad que entonces lo bueno es, una vez que el injerto vemos que pegó, que empiezan los nuevos brotes, podemos esperar unas semanas. Pero yo no recomiendo, aunque sea en planta de vivero, hombre, en planta de vivero puedes esperar más, puedes esperar un mes o incluso más. Pero por el tema este de que se puede generar una humedad ahí o alguna cosa, algún patógeno, pues yo no recomiendo dejarlo mucho tiempo. Y más, la planta de vivero lo que podemos hacer es, una vez que está injertada, pues pues ya una vez que pegó y vemos que están saliendo los brotes, esperamos unas semanas, claro, sí, hay que esperar, mínimo sí hay que esperar unas semanas, mínimo 2 semanas, una vez que el injerto pegó,
para que eso cicatrice, porque claro, si lo sacamos demasiado rápido, también puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque todavía no ha cicatrizado bastante el corte, viene un pequeño viento y ¡pah! Ya te parte el injerto. Entonces tampoco podemos apurarnos demasiado en sacar el injerto. Es que es difícil decirlo, porque es que cuando sacas la cinta es que depende del patrón. Más o menos, yo que sé, en planta de vivero se podría dejar un mes, algo así, y vigilándola. Ya a partir del mes que ya se ve que el brote pegó, que el brote va sacando hojas nuevas, se ve que ya el injerto está pegado. Una vez que está pegado, mínimo se deja 2 semanas, mínimo, lo que es el plástico de la cinta de injertar, para tener una idea. Mínimo lo dejamos unas 2 semanitas y ya después de ahí, pues es que depende. Si es, por ejemplo, en una planta de campo gorda como esta, los injertos, ha habido buen tiempo, lo hiciste cuando lo tenías que hacer, en primavera, cogió verano, el injerto va bien, pues al igual ya en 2 semanitas ya puedes sacar la cinta del injerto. Y en una planta de vivero, como tiene menos raíz y el injerto, el brote, la nueva yema del brote del injerto va a ir más despacio, pues al igual seguramente tienes que dejarlo un poco más. Pero es que es una respuesta un poco difícil. Yo creo que me estáis entendiendo. Es que es verlo con tus ojos. Por eso también lo que digo se recomienda bastante pues la cinta esta de injertar, porque también es transparente y así tú ves la cicatrización que lleva el injerto. Entonces tú cuando ya veas una cierta cicatrización, que está todo o casi todo el injerto cicatrizado, ya han pasado unas semanas, dice voy a sacarlo. Voy a sacarlo. Si es una planta pequeña en un vivero, pues le sacas el injerto para que no siga creándose humedad, puede empezar a haber hongo. Y pones esa planta, la pones en un sitio que no le vaya a dar el viento. Entonces, ojo con esto. También se recomienda que yo no lo hice, la verdad, pero se puede dar un poquito de pasta cicatrizante, que la venden por ahí, pasta cicatrizante la consigues de forma comercial. Se le puede dar un poquito en la zona donde todavía no está cicatrizado por completo, sería una buena opción, o algún tipo de pasta como la pasta sulfocálcica o algo para intentar sacar toda esa humedad o ese hongo. Pero bueno, que tampoco es 100% necesario. Lo bueno es que tú no dejes ese plástico del injerto mucho tiempo, para que no se ahorque y para que no se cree una humedad. Que miren cómo ya, y no tiene mucho el injerto de que pegó, que habrá. Bueno, este ya puede tener cerca de un mes. Al igual debería de haberlo sacado hace unos días. Pero bueno, más o menos, para que ustedes tengáis una referencia, ese es el momento más o menos, con esa cicatrización, con ese brote en ese tronco, más o menos, cuando se debe de sacar el injerto. Y nada, lo que tenéis que hacer una vez sacado el injerto, por ejemplo este que está en campo, que no es una planta de vivero, que la podemos rodar para un sitio donde no nos dé viento, lo que es muy recomendable, con la misma cinta del injerto, ahí lo estamos viendo, que yo lo que hice fue hacerle un amarre al injerto por encima. Si os fijáis, el injerto está amarrado, pero no amarrado por la zona o sea, le quité la cinta, lo que es el corte donde se unió el injerto, y hice un amarre por encima. ¿Para qué hice esto? Pues para el tema del viento, para que como esto todavía está muy fresco, muy tierno, nos viene un viento un poquito fuerte y nos va a partir el injerto, porque esto todavía está muy tierno. Entonces, para darle un poquito más de seguridad a ese injerto, se amarra un poquito por encima, que eso ya no importa el crecimiento. Ya no va a estrangular nada, y eso lo vamos a ir mirando y nada, lo podemos dejar así amarrado un par de meses hasta que ese injerto ya sea un brote fuerte, todo bien cicatrizado y nada. Quedaos también con eso, que es muy recomendable, por ejemplo, en este tipo de injertos laterales, que yo creo que son los ideales para hacer en campo en aguacate, amarrar el injerto. Porque en muchos casos a mí me ha pasado, a compañeros le ha pasado, de venir un viento, haber sacado la cinta, de injertar, venir un viento y partir el injerto
y nada, y perder el trabajo. Y esto nos lo podemos ahorrar simplemente con el hecho de hacerle un amarrito por encima a lo que es el brote, y queda el brote más sujeto, y queda eso, más sujeto. Y nada, pues espero que les haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo nuevo. Suscribiros al canal, dale a la campanita, compartir los vídeos y un saludo.